Perfecto. Ok. Bueno, pues como os he dicho, mi nombre es Cristina Villalba. Voy a hablar un pelín de AETI y ya empezamos en sí con las presentaciones de los ponentes y tal. Como sabéis, AETI es la Asociación Española de Estudiantes de Traducción e Interpretación y nos dedicamos pues a organizar saraos como estos, actividades, a poner en contacto a estudiantes. Tenemos una lista de distribución por la que podéis preguntar: hola, ¿conocéis a alguien que esté estudiando el máster de no sé qué? Me interesa. Hacemos también nuestra revista en la que se publican artículos y, por supuestísimo, estáis invitadísimos a colaborar con nosotros, a haceros socios. Hacerse socio es mega barato, son 10 euros al año, o sea, 80 céntimos al mes, es que ni un café. Y nos ayudaría muchísimo para organizar charlas como estas, y tiene beneficios como descuentos en ciertos cursos, acceso a ciertas actividades que estarán restringidas a los socios y tal. Nuestras redes sociales, pues tenéis Twitter, aeti, bueno, arroba aetioficial, que sería el Twitter de AETI en sí. Y nosotros en concreto, nuestra vocalía es arroba aeti_upo. Y estamos también en Instagram. Nos acompañan en nuestra actividad de hoy Sara Bueno, nos acompañan también Fabián Rodríguez y Sergio España. Voy a comenzar un poquito presentando a Fabián y después mis compañeras presentarán al resto. Fabián es licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad Pontificia de Comillas y está especializado en la traducción de cómic y bande dessinée desde 2011. Ha traducido numerosas obras y autores clave europeos y americanos como Spirou, El Vivendum Celeste, de Nicolás de Crecy, Cuarto Mundo, de Jack Kirby, It's No Good, de Goscinski, Camino a la Perdición, de Max Allen, Alan Collins, Solos, de Fabien Bellman, Emil Bravo, Van Hemme, Hubony, Charlier, Schwartz y Jan, Alan Moore, Geoff Jones, en fin, una gran lista de autores. Y además ha sido 3 veces nominado al premio Carlos Jiménez al mejor traductor de cómic en 2017, 2018 y 2019, y es ganador del segundo premio Torre del Agua a mejor traducción de cómic juvenil de 2020. Correcto. Buenos días. Y ahí está, Fabián. Bueno, pues ahora paso yo a presentar a Sara. Sara es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad Complutense de Madrid desde 2012 y traduce cómic desde 2014 y está especializada en literatura infantil y juvenil, tanto de inglés como de francés. Ha traducido más de 70 obras, entre las que se incluyen autores como Ed Brubaker, Carl Sparks y Adrienne Franklin. Y fuera de la traducción editorial, se dedica también a la traducción de marketing, sobre todo en el ámbito de moda y turismo. Por aquí. Y ahora les presento a Sergio España. Él es traductor autónomo de francés-español. Se licenció en la Universidad de Granada, también es redactor, es revisor y colabora también en la Universidad Pablo Olavide, haciendo, aparte de su labor de profesor, también es investigador y también hace cursos de formación sobre traducción de cómics. Durante más de 10 años se dedicó a la traducción jurídica, aunque a partir de 2010 su carrera se orienta más a la traducción cultural. Vamos, que lo mismo te hace unos papeles oficiales, que lo mismo te dice, oye, pues este es tu mueblecito del baño y te lo traduzco. Hace poco creo que también realizó su máster de museos aquí en la Universidad de Pablo Olavide, si no me equivoco. Y ahora está aquí acompañándonos con nosotros en esta charla. Le damos paso a Sergio que salude y además es vocal de ASETRAD, con lo cual también nos va a hablar un poquito de la asociación que Hola representa. a todo el mundo. En primer lugar, hola Cristina, Alba y Lidia, las vocales. El trabajo de asociacionismo es súper importante y recae en los hombros de las personas voluntarias, a mí me gusta llamar militantes, y va en beneficio de todas y de todos, de todes. Por lo cual, muchas gracias a vosotros tres, a las compañeras de AETI en general que están detrás, en los mandos técnicos que están en la vocalía nacional, y bueno, y a mis compas Sara y Fabián, que me hace muchísima ilusión
que estemos aquí enredando y a ver qué cositas podemos contar y sacar. Yo vengo con varias gorras, la de traductor, la de profe, la de miembro de la asociación, pero bueno, voy a intentar quedarme sobre todo en la de traductor de cómic, que es una de mis dos facetas de especialidad, como bien ha dicho Lidia, también me dedico mucho a los museos. Pero es los cómics lo que más me hace ilu. Pero antes de dedicarme a eso, voy a hablar un poquito de ASETRAD. Sobre todo porque imagino que estáis mucha gente joven, que estáis en la facultad, que sois miembros de AETI, y quiero, pues, en primer lugar, saludaros, daros las gracias por estar aquí y contaros desde lo lejos, como habéis visto, todos somos traductores, estudiantes de traducción. Yo fui estudiante de traducción y contaros pues desde mis 44 años, que ya ha corrido desde que yo estaba estudiando, que existe una nutrida red de asociaciones profesionales que lo que hacen básicamente es acompañarnos, darnos abrazos e ir de la mano en el devenir diario de nuestros problemas profesionales. En general, este es un oficio de estar mayormente como autónomo detrás del ordenador, aunque hay muchos traductores, intérpretes, correctores que trabajan en plantilla, que trabajan en instituciones internacionales y demás, pero bueno, sin duda, la parte más grande es como autónoma y desde luego nosotros aquí como traductores de cómic estamos como traductores autónomos y simplemente quería contaros que hay muchas asociaciones profesionales en las que poder estar acompañado y saber, como bien decía Cristina antes, ahora mismo te preocupa más, oye, ¿qué puedo estudiar? ¿Puedo hacer este máster o no? Y cuando estás traduciendo dices, coño, ¿cuál es el IRPF que le tengo que aplicar a esta factura? ¿Cuáles son los derechos que me corresponden a una traducción de cómic? O cuánto le tengo que, o qué pensáis de esta editorial que no la conozco y me ha hecho un proyecto. Y van a salir los compañeros y te van a ayudar, te van a contar lo que puedas, ¿no? Entonces, aunque yo soy vocal de ASETRAD, primero os quiero hablar y dejadme que os ponga un enlace muy brevemente de la red Vértice, que es la red que aglutina, red informal, a todas las asociaciones de traducción. Entonces, allí podréis ver, es un formato blog, a la derecha abajo, las diferentes asociaciones de traducción que hay en el Estado español. Algunas son sectoriales, pues traductores de audiovisual, traductores jurídicos, traductores judiciales, y otras son regionales, pues traductores gallegos, traductores catalanes o demás. Entonces, echarle un buen vistazo y mirar, porque si te interesa más lo judicial, pues está guay que te metas en las páginas web y en los circuitos de esas cosas. Y luego, en concreto, pues os invito también a pasearos por la web de ASETRAD, y os voy a poner por aquí el enlace, que es la asociación en la que yo milito desde hace tiempo y que en la actualidad pues estoy en la vocalía. ASETRAD es la asociación más grande y está implantada a nivel nacional, es generalista. Creemos que lo que tenemos que hacer es dar cabida, cuanto más traductores mejor. Son unos 1.500 socios, que es mucha gente. Aglutinamos a gente más o menos de todas las especialidades, intérpretes, traductores y correctores, y lo que hacemos es pues apoyarnos, por supuesto, y luego intentar tener interlocución con las instituciones. Cuando Europa hace una directiva, intentar ver cómo lo hace. Cuando hay algunos problemas en juzgado, en licitaciones, intentar ayudar a los compañeros. Por supuesto, formarnos, por supuesto, dar cursos de formación, organizar enredos como estos, ¿no? Es una asociación abierta, inclusiva, y que básicamente engloba a profesionales en ejercicio, profesores universitarios y estudiantes de traducción. Ser socio profesional de ASETRAD son 100 euros, pero ser socio extraordinario son 30 euros anuales y te da acceso a la lista de correos y demás. Entonces, bueno, cualquier asociación, tenerla siempre en mente, porque estar acompañado de compañeros cuando empiezas a currar y estás solo en tu ordenador es muy importante. Ya me callo. Muchas gracias. Y Cristina, Lidia o Alba. Bueno, pues Dale, como dale. sabéis... Sí, sí. ¿Quién le da? Tú, Lidia, para ti. Vale, que como sabéis hemos pedido por redes sociales que nos hagáis preguntitas para ello, porque, a ver, no preveíamos que fuésemos a hacer tantísima gente, pero no queremos hacer después una ronda de preguntas muy extensa. Así que vamos a decir las preguntas que vosotros nos habéis hecho y otras que están realizadas por nosotras. La primera es,
¿cómo os introdujisteis cada uno de vosotros tres, en la traducción de cómics? ¿Estudiasteis alguna especialidad para llegar a dedicaros a la traducción de cómics? ¿Habláis por turnos o como queráis? Eso ya. Vale, bueno, pues yo, por ejemplo, yo me introduje a través de una compañera nuestra, María Serna, que es el que la conoce. Y Sí. es con quien empecé a trabajar. Y yo no he hecho, lo único que he hecho es leer cómics como un fanático desde pequeño, nada más, pero no estudié nada en concreto. Estudié traducción e interpretación y antes de dedicarme a esto estuve trabajando un tiempo en otras cosas más normales, quiero decir, más con traducciones juradas, cosas más técnicas, demás. Y hasta que me llamó María para que le echase una mano con una cosa y desde entonces. Así es. Sergio, Sara. ¿Hablo yo? Bueno, Adelante. no me quiero extender mucho, pero sí que me gustaría comentar un par de cosas, sobre todo porque creo que esto puede ayudar a los estudiantes, porque yo empecé a traducir cómics apenas 2 años después de licenciarme. La cuestión es que, claro, yo llevaba ya 2 años trabajando como traductora en otros ámbitos y quería empezar a introducirme en la traducción literaria. Y claro, empecé a enviar currículums, que la verdad es uno bastante chulo, bastante original para llamar la atención, porque es de esas cosas que tienes que hacer cuando no tienes mucho bagaje antes. Y decidí empezar, pues obviamente no por editoriales muy grandes, porque me iban a decir, niña, ¿dónde vas tú?, sino por editoriales más pequeñitas. Y entre ellas dije, bueno, pues oye, ¿y si pruebo con editoriales especializadas en cómics, que no es literatura, pero me puede dar cierto bagaje para luego ir intentando escalar a editoriales más grandes y proyectos más grandes? Fíjate qué tonta yo, pensando que el cómic era algo casi menor, como algo donde iban a coger a cualquiera sin ningún tipo de experiencia. El asunto es que envié mi currículum, la mayoría de editoriales pasaron de mí, pero llegó una editorial y me respondió unos días después el editor diciéndome, oye, mira, Sara, sé que te va a sonar a cliché y a excusa barata, pero nos ha gustado mucho tu currículum, el que les envié, pero ahora mismo no necesitamos más colaboradores. Ahora bien, vamos a crecer mucho próximamente, así que nos guardamos tu currículum para cuando lleguen más proyectos. Y yo decía, bueno, pues oye, he plantado la semillita. Pasaron los meses, dio la casualidad de que llegaron las Navidades y yo siempre tenía la costumbre, que la tengo que recuperar, por cierto, de enviar a los clientes con los que trabajaba una felicitación navideña, para recordarles que estaba ahí, los con los que no me daban trabajo, y los que sí, pues para agradecerles el tiempo que llevaba trabajando con ellos, porque a los clientes hay que cuidarlos un poquito. Y oye, ya había estado en contacto con este hombre y dije, ¿y si le recuerdo que estoy aquí enviándole una felicitación navideña? Así, sin decirle nada, en plan, oye, recuérdame, sino simplemente para, pues eso, para agradecerle que hayamos estado en contacto. Le envié la felicitación y unas semanas después o unos días después recibo un email suyo diciéndome, ¡ay, Sara! Hemos recibido tu felicitación y fíjate, has llegado en el momento preciso, en el lugar exacto, nos has recordado tu presencia porque tenemos un proyecto para ti. Y dije, vale. Y era el primer cómic que traducía, de hecho creo que era hasta la primera publicación, el primer libro en sí que traducía, la primera vez que hacía traducción editorial, y me mandaron una prueba, que no era una prueba en sí, era el libro que tenían pensado para mí, una prueba de traducción. Era dificilísimo. Yo creo que era un marrón. Dijeron, mira, si pasa esta prueba, ya para siempre, porque era súper chulo. Y lo hice bien. Y también lo hice que hasta aquí. Hasta el día de hoy. Así que nada, estos son, pues pueden ser 2 moralejas para los estudiantes. Una, que insistáis, no como, o sea, tampoco es la táctica del martillo, pero sí que si tenéis algún cliente o algún potencial cliente del que tengáis el contacto y haga mucho tiempo que no sabéis nada de él, pues oye, así dejadle caer un poquito que seguid disponibles. Y segunda, que es que la primera traducción que hagáis en vuestra vida para un cliente, la primera prueba de traducción, tiene que ser la más importante de vuestra vida. Metedle horas, metedle esfuerzo, revisadla, tardad lo que tengáis que tardar, pero esa la tenéis que clavar porque eso os puede dar pues, la oportunidad de una carrera profesional. Y hasta aquí.
Muchas gracias, Sara. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con Sara en eso de cuidar a los clientes, de tener mucha paciencia, porque vaya, son infinitos los clientes que a mí me han venido pues 1 año, 2 años, 3 años después de contactar con ellos y de vez en cuando eso, mandarle un toque esporádico cada 6 meses, en Navidades o algo así. Y eso a veces está reñido con la prisa que uno tiene al principio y la necesidad de trabajar, de hacer dinero, por supuesto, por lo alimenticio, pero de meterse en los mundos también. Y es verdad que la paciencia es difícil, pero está claro que la experiencia suele ser similar cuando hablamos los compañeros. Yo en mi caso no fue por correo electrónico, fue a la antigua usanza. Yo llevaba ya unos cuantos años traduciendo, no mucho tampoco, 5 o 6, y junto con mi colega Paco Rodríguez, con el que he traducido mucho, luego hablaremos de eso a lo mejor. Nosotros, después de acabar la carrera, estuvimos dando tumbos y a los 5 o 6 años montamos una pequeña empresa de traducción, NDT, que de hecho fue cuando nos vendimos en Sevilla. Bueno, os estoy hablando desde Sevilla. Hello. Y bueno, estábamos con cosas, básicamente, pues íbamos por todas las zapaterías del barrio, por todos los hoteles, por todos los despachos de abogados, intentando conseguir clientes. Y en una de estas que nos fuimos a Granada, que es donde estudiamos, estaba la Feria del Cómic de Granada, y nos pasamos a la Feria del Cómic simplemente como aficionados, pero llevábamos nuestras tarjetas profesionales y fuimos por todas las editoriales repartiendo nuestras tarjetas y hablando. Y en una de esas editoriales ponemos al cabo de los 6, 8, no recuerdo, pero mucho tiempo, de pronto un día se le quedó colgado un libro que la traductora que lo llevaba, Ana Millán, si no recuerdo, tuvo algún problema físico, algún problema de baja, ¿no? Y tenía que seguir y nos llamó, hicimos la prueba, efectivamente, como dice Sara, nos la curramos muchísimo, le gustó, hicimos ese primer libro y a partir de entonces básicamente es mi editor de referencia y luego de ahí, como siempre, es más fácil que te salgan otros trabajos. Así que fue ese currártelo en mano, que en el siglo XXI tampoco hay que olvidarse de patearse las ferias y conocer la gente. Muy bien, pues muchas gracias. Y un poco en relación a esto que venía hablando de tal, que si soléis trabajar más en solitario a la hora de traducir cómics o preferís hacerlo con algún compañero o demás. ¿Sara? Yo, Sara. yo reconozco que yo soy de trabajar en solitario. No por nada, sino tampoco he tenido la oportunidad de hacer una obra individual con un compañero. Ahora bien, hay casos en los que tienes obras que son multitud de tomos, multitud de volúmenes, y ahí por cuestión, sobre todo de tiempo, normalmente hay editoriales que lo dividen, y ahí sí que a veces se tiene contacto con el resto de compañeros, sobre todo para cosas de terminología, y otras veces tiras y en edición ya, o sea, en revisiones ya cuando aglutinan un poquito terminología y esas cosas. Pero yo no he hecho ninguna obra con compañeros. No, yo suelo trabajar en solitario también. Al principio trabajaba con María Serna, y he trabajado creo que con Sergio también en una de Barbarroja, de Ponemon, y con otros más, con Pago también. Pero yo prefiero trabajar solo también, la verdad. O sea, me gusta, yo gramaticalmente, por ejemplo, siempre tengo muchas dudas. Yo voy al instinto puro y duro, quiero decir, en ese sentido. Pero, entonces, en ese sentido sí que me gusta que alguien me revise después o me corrija algunas cosas. Pero si no, en temas de traducción o de cómo quiero que quede, prefiero fiarme de mí mismo. No me gusta tener que pasar el filtro de a ver qué te parece a ti. Vamos. Pero ya digo, que para más formales y más, y que muchas veces sí recurro a compañeros. Yo por ahí os recomiendo mucho de los cómics míos, de mis traducciones favoritas son de Fabián y María, que hacen unas joyas cuando trabajan juntos, algunas realmente maravillas. Yo toda la primera mitad de mi carrera hemos traducido a 4 manos. Paco y yo, ya os decía, teníamos una empresa juntos, éramos colegas, ya seguimos siendo los super amigos 25 años después, desde que estábamos en clase guerreando allí en la última fila de la facultad. Y nosotros desde siempre, os digo yo, las
primeras 20 obras que tradujimos fueron juntas. Es decir, nos dividíamos una obra que nos daban en dos, cada uno traducía una parte, luego nos revisábamos las partes y echábamos cerveza, cigarrillos, o cuando te iba al bar íbamos revisando de uno a otro. Entonces, es que nosotros aprendimos a traducir también así en la facultad. Nosotros en la facultad solíamos trabajar los textos juntos, nos íbamos a casa, le echábamos horas y horas, con lo cual fue lo que hicimos en los primeros, por lo menos 5 años de nuestra trayectoria profesional, lo cual nos sirvió mucho, ¿no? A los dos, porque, claro, cuando estás, es como cuando estás en clase, a lo mejor ahora mismo ya no te das cuenta, o te parece un tostón, estás escuchando las versiones de todo el mundo, pero cuando sales un poco de lo que tú puedes pensar, ¿no? Tú como monolingüe o como bilingüe, o puedes pensar una cosa, cuando tienes nuevas ideas, pues la verdad es que es muy rico. Ahora bien, es muy poco eficiente económicamente y por eso dejamos de hacerlo hace mucho tiempo, porque obviamente cualquier traducción no te la van a pagar más porque estés trabajando a dúo o lo que sea, con lo cual tuvimos que dejar de hacerlo. Y además estoy con Fabián y con Sara luego en que también se disfruta mucho teniendo el control total de la obra y desde luego creo que yo, por ejemplo, soy capaz, mira que Paco es amigo mío íntimo, quiero decir, no estamos hablando con alguien que te pone la editorial y que no conoce y que a veces en el mundo laboral pues tienes a respetar, pero soy mucho más capaz de ser mucho más atrevido y de hacer más locura cuando estoy traduciendo solo que cuando tengo básicamente que pelearme con Paco y decir, y no estamos de acuerdo, entonces buscas algo más genérico, más neutro, ¿no? Entonces, bueno, los dos sistemas molan mucho. Está claro que a nivel profesional, por lo general, no se puede mantener económicamente lo de traducir a 4. Tengo que decir también que una vez para un cómic muy, muy complejo, porque tenía muchísimo argot, era un cómic sobre París a principios del siglo XX y tenía mucha jerga parisina de la época y fue una experiencia súper chula, la traduje con un colega mío francés, en este caso el binomio ideal, ¿no? Los dos, cada uno en su lado. Un colega mío francés que es friki de los cómics, perdón, odio la palabra friki, luego os cuento por qué, es muy aficionado a los cómics y es traductor también de agronomía y esas cosas. Y entonces hicimos un trabajo que fue súper, súper estimulante, pero vaya, a nivel económico aquello lo voy a hacer una vez al año. Sí, sí, correcto, eso también es verdad que eso es una traba en ese sentido, sí. Muchas gracias. Sin duda, la traducción a dúo o en grupo puede tener sus ventajas y sus inconvenientes. Una ventaja que no habéis dicho es que os podéis turnar en plan para pelearos con el revisor, eso también está bastante bien. Y ahora yéndonos un poquito que nos han pedido, yéndonos a la raíz, ¿cuáles son las características que definen la traducción de cómic? ¿Cuáles son las dificultades que más se os presentan? Yo creo que fue Sergio, ¿no? Tú acuñaste la falsa oralidad, fuiste tú. Es Paco, es Paco. Es Paco, vale. La oralidad fingida. La oralidad fingida, correcto, correcto. Yo creo que es eso, ¿no? La gran característica del cómic, que están hablando. Es decir, estar actuando, son personas que están hablando, están dibujadas y está escrito lo que dicen, pero no hay un narrador que te explique qué pose está adoptando ni qué tono está poniendo. Eso es eso, está hablando el personaje. Eso se parece más a un guión o una obra de teatro que a un libro. Yo creo que esa es la característica del cómic. Totalmente de acuerdo. Yo me meto aquí a nivel académico, estudios antiguos que decían que el cómic era traducción subordinada, en la cual nosotros, yo os hablo de Paco y de mí, no estamos muy de acuerdo. No es subordinada de nada el cómic, o sea, el texto no es subordinado de la imagen, son complementarios. Desde luego la oralidad, y en este caso oralidad fingida, hacer que los personajes estén hablando cuando en realidad está escrito es la gran dificultad. Aparte hay otras muchas, ¿no? Como otra más conocida, como el espacio que se tiene o que no se tiene, onomatopeyas, distintas jergas, variedad lingüística, mucho en el cómic, mucho más que en otras modalidades de traducción, ¿no? Por ejemplo, los que traducimos BD, cuando te entra un belga, un canadiense o un francés, toda esa variedad lingüística es también bastante compleja cuando en las cartelas, o sea, en los dibujos aparecen carteles, rótulos y todo eso en diferentes idiomas, cómo te metes, todas las dificultades técnicas que tienen que ver luego con la maquetación, bueno, son muchas, pero sin duda yo estoy con Fabián, la oralidad fingida
es la gran pregunta. No sé qué opina Sara. A mí, sí, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho y a mí una cosa en particular que me encanta, no sé si, bueno, es que también yo soy un poco masoca para estas cosas, entonces a mí pongo una dificultad que me encanta. Es la capacidad que tuvo el autor y que tú tienes como traductor de dar personalidad a tus personajes a través de la forma en la que hablan. Obviamente no habla igual un profesor de universidad sentando cátedra que un kinky, Correcto. que un niño, que una madre de familia. Y claro, a diferencia de la literatura, de la novela, en la que al final todo está escrito por ti como autor, como traductor, dando voz al traductor original, pero tú como traductor tienes tu estilo, aquí tu estilo no existe, aquí el estilo es de quien habla. Y cada personaje tiene que tener su toque y es que tienes que saber diferenciar cada personaje por la forma en la que tienen de hablar. Y eso a mí es una cosa que me fascina. Sí, eso nunca lo había pensado, pero sí es verdad, sí, es cierto, es algo que tiendes a hacer ya por instinto, pero es cierto, sí. Correcto, bueno. Sí, bueno, un poco en relación a esto, nos pregunta también el cómo se traduce teniendo realmente el hándicap del bocadillo como el límite espacial y las onomatopeyas. Hombre, yo creo que el hándicap del límite espacial no es tanto un hándicap, sino al revés, ¿no? Es como un acetate. Quiero decir, es como, o sea, lo tienes y sabes que tiene que estar contenido en ese espacio y eso también te da hasta cierto punto, o sea, como que te centra, ¿no? O sea, no te puedes desparramar, tienes que ir al grano. A mí nunca me ha dado problemas No, a tampoco. mí tampoco. Y a mí algún problema que me da, pues cuando estoy en Word, digo, esto se cabrá o no, pero en ese caso escribes la frase original y si ves que escribe lo mismo, pues ya está. Y aunque diga un poquito más, al final siempre tienes un poquito de margen. No, los límites no son tan estrictos como pueden ser los subtítulos. Correcto. Sí, pero que tienes cierto margen y luego si se te pasa mucho, cuando te lo vayan a maquetar ya te dicen, oye, que aquí te has pasado un montón y ya ves y tal. Pero yo tampoco he tenido muchísimos problemas Bueno, a con mí eso. alguna vez me ha llamado rotulador directamente, ¿sabes? De Fabián por Dios, ¿sabes? Pero vamos, que es lo único que... Lo único que... Pero si no es eso, yo creo que es una cosa, tiene que estar ahí en esa burbuja y a mí eso me centra más que me pone, que me suponga un problema, vamos. En efecto, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que uno de los falsos mitos de que la falta de espacio es un problema, en general no lo es. Por supuesto, se te hace el ojo, el oficio hace que tú ya sepas más o menos lo que cabe o lo que no cabe, pero bueno, para quienes nos están escuchando y que a lo mejor no saben bien cuál es el proceso de traducción del cómic, como han dejado caer por ahí Fabio y Sara, normalmente nosotros vamos a un Word directamente y ese Word, ¿vale? Estamos con el cómic en PDF o en papel, idealmente los dos, y vamos escribiendo página 3, viñeta 4, parlamento 1 y escribe tu frase, tú más o menos sabes si cabe. En caso de que se te haya pasado y no te quepa, normalmente en función de la editorial te van a llegar las galeradas, es decir, o las galeradas, primero la prueba de maquetación y te puede poner el maquetador directamente, no cabe ahí en rojo, o tú lo ves cuando tal, ¿no? Entonces, generalmente no es un problema. Intuyo que para otros idiomas como alemán y demás, japonés, desde luego, puede ser más problemático, pero creo que aquí que traducimos francés e inglés, ¿no? No sé, en general no es un problema respecto a las onomatopeyas, que también nos preguntaba, y bueno, eso es básicamente una cosa muy divertida, yo creo. Te encuentras de pronto haciendo ruiditos y buscando cómo es. Entonces, los diccionarios y demás sirven poco. Lo que yo creo que sirve mucho para onomatopeyas, y corregidme, a mí, sobre todo, leer mucho Mortadelo y Filemón, leer mucho Ibáñez, Correcto, que es efectivamente. riquísimo en onomatopeya, entonces empiezas a ver que Ibáñez hace lo que le da la gana y eso te da una libertad luego para ir inventando. El tema de los idiomas también era otra cuestión que nos habían planteado. ¿Qué idiomas son los que más se demandan en la traducción de cómics? Pero, ¿en qué sentido? ¿De o a o hacia? Creo. Voy a volver a hablar yo. Aquí hay datos concretos, ¿vale? Es difícil estudio del mundo editorial, pero en cuanto al cómic, yo recomiendo visitar la web de TVOsfera, que todos los años hace un informe de la industria del cómic que se edita en España, y los datos son muy concretos. Entonces, son 3 idiomas, básicamente.
francés, inglés y japonés. Hace 10 años el japonés apenas estaba, pero ha ido creciendo, entonces se traduce en inglés, se traduce menos en francés y en japonés, más o menos igual. Yo, por ejemplo, solo traduzco francés. Yo francés e inglés. Yo inglés y francés también, pero o sea, de verdad no os podéis imaginar la cantidad de trabajo del francés. Muchísimo. Sí. Entiendo Sí, que es porque somos menos traductores de francés que los que hay de inglés, pero yo he tenido épocas en las que solo hacía de francés. Sí. Bueno, dale, perdón, Fabián, Sergio, dale. sí. No, eso es lo que decía, ¿no? Supongo, por sumar, que son los 3 idiomas, ¿no? El inglés, el francés y el japonés. Quiero decir, entonces, claro, a lo mejor lo que dice Sara, al ser menos traductores de francés, me imagino que el volumen de francés debe ser parecido al inglés, pero claro, al ser menos nos comemos mucho más, claro. Entonces... No, es mucho más el inglés. Más o menos se Sí. traducen, ahora os estoy buscando mientras los datos concretos, pues los tengo traspapelados, pero más o menos se traducen 400 obras de francés al año, ¿vale? Y de inglés bastante más. Ahora si queréis os busco los datos concretos. Bueno. Entonces lo que te digo es que porque de francés yo creo que somos menos, Sí, pues, entonces va a ser eso, entonces. pasamos más. Correcto. Vale, pues si queréis, mientras Sergio se está documentando por todo, si Ah, nos vale. queréis comentar, si nos queréis comentar un poquito alguna obra que destaque especialmente para vosotros. Ahora, perdón, no te he oído. ¿Alguna obra que destaque especialmente para vosotros? Una obra que sea más especial. Hombre, la verdad, las primeras cosas que entré a traducir, Book Danny, a mí eso me gustaba porque era una cosa que leía desde pequeño. Hay unas cuantas por varios motivos. Esa en concreto por eso. Y luego, bueno, todo esto es con Ponemon, he de decir, ¿eh? Muchas de las cosas que digo, que es la editorial para la que traduzco, para la que más traduzco. Y ¿qué más cosas? El Viviendo un Celeste, por ejemplo, me pareció un reto interesante y creo que María y yo lo solucionamos bastante bien. Y cosillas así. Y luego Emil Bravo, que es un autor que me gusta mucho. Además que el Emil Bravo es un autor muy simpático, porque creo que es hijo de exiliados, entonces el hombre es francés, pero habla bastante bien español. Y cuando le gusta algo, pues el hombre te manda mails en persona, que siempre es muy de agradecer en este mundo así un poquito más a gusto. Y sin ley, que se le da traducción, pues el hombre tiene el detalle de cuando le gusta algo, pues te lo comunica y es guay, eso te da mucha alegría. Y además, aparte que sus obras son muy interesantes. Emil Bravo, pues me gusta mucho Stroganov y tengo alguno por aquí. Una asombrosa aventura de Jules y demás está muy bien. En principio parece infantil juvenil, pero luego para adultos tiene una amiga muy maja. Y claro, Cuarto Mundo de Jack Kirby, perdón, también que eso es uno de los mitos del cómic de superhéroes de Jack Kirby, no tengo que decir más, y eso fue fantástico. Y ya os dejo hablar, perdón. ¿Y para ti, Sara? Pues, a ver, tengo que diferenciar entre uno que me parece especial porque digo, estoy orgullosa de esta traducción y otro por la ilusión que me hacía, que también estoy orgullosa de la traducción, pero no por eso. En mi caso, un cómic, bueno, digamos casi es un álbum de autor del que estoy muy orgullosa de haber traducido porque era otro marrón y era otro papelón, era Black Dog, Los sueños de Paul Nash de Dave McKean, que es un cómic de autor que no tenéis ni por qué conocer y es básicamente, os lo voy a enseñar. Es este bicho de aquí, que en su mayoría es un álbum ilustrado. Enséñalo bien. ¿Qué? Enséñalo bien. Y bueno, es una pasada, es súper onírico, como podéis ver en las páginas, básicamente no es el típico cómic. Y este no solamente es complicada por la temática, bueno, tiene un montón de páginas en blanco, que esto nos viene súper bien a los traductores, esto es lo que nos encanta. Sí. Luego os contaremos por qué. Y la idea es que esto es un cómic súper onírico. Ya es difícil para el lector de entender porque es pesado, es duro. Pues imaginaos para el traductor. Y no solo porque fuera difícil, que si lo tenéis alguna vez interés en leerlo ya lo comprobaréis, sino porque prácticamente yo diría que la mitad o un tercio del libro está en verso. Y claro, esto lo hice yo creo por 2018 o finales de 2017, no me acuerdo. Y básicamente era la primera vez en mi vida que tenía que hacer yo poesía. Porque esto al final estás haciendo poesía.
Y, jolín, me quedó muy bien. Me felicitaron de la editorial porque, ostras, esto fue un trabajazo gordo, gordo, gordo. El verso se compensaba en tarifas por la cantidad de páginas en las que solo había imagen. Pero sí, yo estoy orgullosa de esto. A veces se me olvida que lo hice porque tú lo miras y es que en realidad tampoco parece mucho un cómic. Es que viñetas como tal tienen, o sea, lo que son con bocadillos y estas cosas tienen muy poquitas. Algunas sí de vez en cuando, pero el resto es imagen con un poquito de texto o... Sí, cosas así. Bueno, sí, aquí te encuentras alguna que es más clásica. Esto en cuanto a una obra difícil que yo creo que bordé. Está mal que lo diga, pero jolín, estoy muy orgullosa de ese libro. Claro que sí, claro que sí. No está mal, porque Sí. así compensa el síndrome del impostor, Claro. ¿no? Que también llega muchas veces. Así que felicidades, Correcto. lo hiciste genial, Yo Sara. no Estamos orgullosas de ti. haciendo esto hasta que desde la propia editorial me dijeron, oye, que comentamos aquí en general que olé por ti. Y dije, pues lo mismo lo hice bien. Lo mismo no soy impostora. Y una que me hizo muchísima ilusión, que os puede parecer una tontería, pero me hizo sacó un poquito esa niña que hay en mí. Editó Salvat este año o el año pasado las obras completas de Karl Barks, que no sé si lo conocéis, bueno, probablemente sí, es, digamos, el creador de todo el universo de las patoaventuras, digamos. Y sí, pues sacó, creo que son 50, los 50 volúmenes de todas las historietas que publicó a lo largo de su vida. Y eso lo tradujimos, me parece, entre 3 o 4 compañeros. No sé cuántos hice yo, pues si son 50, pues me dieron caer como 15, los tengo por ahí mirándolos. Y me hizo muchísima ilusión porque era la primera vez que se veían en España en casi 50 años, porque sé que se publican los 50, 60 repartidos como tiras cómicas. Y la verdad es que eso me hizo una ilusión tremendísima, que haya gente, que haya niños o incluso adultos que puedan estar disfrutando de eso ahora y de lo bien que me pasé traduciendo esos 15 volúmenes. Y ya. Sí, yo también os puedo contar algunos. Desde luego es muy difícil quedarse con la obra favorita porque no sé qué me decís, Sara y Fabián, pero yo muchas veces que llega una obra en la primera lectura me parece un tostón y digo, vaya coñazo lo que me toca, pero luego a base de estar dentro de la historia y hacer la tuya, al final siempre acabo amando la obra, aunque en la primera lectura o si simplemente como lector la hubiera cogido, no me hubiera gustado mucho. Hasta los cómics así que me parecen más nimios, le echas tantas horas y estás tanto tiempo dentro y dejas tanta parte de ti en cada uno de los cómics que es difícil. Pero desde luego yo, mis obras favoritas son también, sobre todo las primeras, ¿no? Entonces, tengo, por ejemplo, el cómic que yo más regalo de los que he traducido es el ¿Por qué he matado a Pierre? Que fue el segundo o tercero que hicimos Paco y yo, que es un cómic que me sigue encantando, que es muy duro, es una historia de abusos sexuales, o sea, está contado de una manera que no es muy desagradable, tiene un juego de colores y tiene un guión de Olivier K. soberbio y un juego de Alfred. Luego, además, se llevó premios en Angoulême, que siempre cuando has tenido entre manos obras que han tenido algunos premios, que sea algo dentro de ti, dice, bueno, qué guay, he tenido entre manos alguna cosa que luego en algo habremos contribuido, no lo sé, pero a mí es una que me encanta. Y luego otra que le tengo especial cariño, no tanto por la obra en sí, que os aseguro que no es tanto que me guste, pero La República de la Nucha de Nicolas de Crécy, que es un autor que ha traducido Fabián y os aseguro que es mucho mejor que yo, pero Nicolas de Crécy es en Francia, ya sabéis que en Francia los autores superventa venden mucho, ¿vale? Pero mucho, medio millón de ejemplares, 1 millón de ejemplares. Entonces, Nicolas de Crécy dentro de los superventas está también considerado como uno de los autores de culto, intelectuales, gran pintor, y entonces tiene un aura dentro del mundo de la BD en Francia, y la BD en Francia es muy importante, que hace que me permitiera esta obra acceder a una residencia de traducción, por ejemplo. Y entonces le tengo mucho. Las residencias de traducción son básicamente como becas, ¿no? Digamos, el Estado francés, en este caso, por la traducción de esta obra, en este caso una región, alrededor de Burdeos,
pues lo que te elige entre las diferentes personas que acuden a la residencia de traducción y te ponen X dinero, en este caso fueron 3.000 euros, y una casa en Burdeos durante 6 semanas para que tú te dedicas única y exclusivamente a investigar y a traducir. Y luego, estando allí, te pones en contacto con autores, editores, universidades. Entonces, claro, esto aparte de que tu editor te paga el cómic, por supuesto. Lo uno quita lo otro. Entonces, toda la experiencia esa y el poder dedicarte exclusivamente a una cosa que dices, bueno, me lo están dando, ¿no? Te pasas la vida en la biblioteca, hablas con autores, hablas con editores, pues hace que le tenga muchísimo cariño a esta obra. De hecho, durante la residencia de traducción hice un blog contando un poco el proceso en el que iba, porque realmente aproveché las 6 semanas para hacerlo de 0 a 100, y por ahí andará por la red, por si le queréis echar un vistazo, y bueno, le tengo muchísimo cariño. Pero luego montones de cosas, los grandes clásicos que al principio, que los que te pasa esos 20 volúmenes, me encantan, cosas más pequeñitas, modernas. Bueno, en fin, podría pasar una hora enseñando el cómic ahí, ¿verdad? Sara y Fabián, que has pasado tanto tiempo dentro de ellos que... Sí, es una pasada, efectivamente. Oye, ya que dices lo de pasar tanto tiempo dentro de ellos, la especie esa de extraño síndrome de Estocolmo cuando estás, como cuando has dicho, Sergio, de lo de los 20 tomos, que estás un año entero, año y medio haciéndolo, y se te acaba la serie y es como que no lo quieres abandonar de la pena que te da de llevar un año con los mismos personajes. Eso lo llevo regular, ¿eh? Totalmente. Sí, es como cuando se acaba una serie, ¿no? Que te mola. Igual. Que echas de menos a los personajes. A mí me pasa al revés. Bueno, pero eso también me pasa. Pero a mí me pasa con traducciones más clásicas que a lo mejor sí, típicos integrales que salen uno al año. Y yo tenía uno en concreto que era Barbarroja, que tú lo conoces, Sergio, que está muy bien, pero tiene un grado de tostón importante. Quiero decir, es como, ¿sabes? Hay que documentarse en términos marítimos, en cómo hablaban los piratas. Y hay un punto que, quiero decir, que está muy bien, pero cuando se acaba es un alivio. Y cuando vuelves a empezar con el segundo tomo es de, me cago en la leche, ¿sabes? Como, pero claro, también es muy agradecido. Al fin, yo eso lo comparo con un poco con traducción técnica, ¿no? Es muy agradecido porque al principio es adusto y es árido, pero luego cuando ya tienes el vocabulario ya es meterse, ya simplemente es disciplina, ¿no? Porque eso así no se puede estar hablando de esto. Sí, bueno, ahora que hablas de los piratas, precisamente yo en clase, y Lidia me sufrió en clase, cuando yo doy clase de traducción especializada, una de las cosas que primero hablo es de los cómics, ¿no? Como parece que el cómic es traducción genérica, pero nada más lejos de la realidad. Yo en mi editorial hemos traducido, Paco y yo, muchísimo de piratas también, y el nivel de especialización que tienen sobre todo los cómics clásicos, ¿no? En el dibujo, por supuesto, pero en el vocabulario es tremendo, y la de horas y horas que te tienes que pasar. Por un lado, jugando con esto de los piratas, de cada uno, de cada personaje en concreto, porque además los piratas tienen que sonar piratas, eso por un lado, y luego con todo el vocabulario marítimo. Bueno, tremendo, es tremendo, pasa horas y horas, te hace grandes glosarios. No sé, yo tengo, por ejemplo, un diccionario del siglo XVII-XVIII marítimo, que es mi máximo compañero de fatiga para los cómics de piratas. Eso también lo uso yo, sí. ¿Verdad? Claro, si es que... y es tremendo, y yo qué sé, luego puedo, porque luego cuento una batallita sobre una documentación de piratas. Sigamos. Bueno, y recuperando también un poco lo que comentaba Sara sobre tarifas y demás, un poco eso de cómo funciona, aunque no se puede hablar de tarifas como tal, cómo funciona el tema de cobrar cómics por viñeta, por página, por página. Por página siempre. Hay excepciones, en plan que sean unas novelas gráficas en las que sea una imagen y todo texto, y ahí ya la editorial se apaña como sea. Pero por página siempre, e incluidas las que no tienen nada de texto. Lo mejor que te puede pasar en la vida es un cómic en el que 4 páginas seguidas ando 2 tíos pegándose puñetazos, o de... manga costumbrista, ¿no? Que es como esto, que es una obra casi artística en la que pasas 4 páginas y solamente está el autor enseñando sus dotes de dibujo. Eso es maravilloso. Lo peor que te puede pasar son... Uno de piratas es lo peor que te puede pasar. Sí. Bueno, vosotros que traducís del francés, los álbumes francés en el formato clásico, que está todo como 3 veces más comprimido que los cómics americanos, que hay como 3 veces más, o sea,
en un álbum francés, que además suelen ser de tamaño bastante más grande que los americanos, hay muchísimo más texto que en uno americano, pero por definición. Y eso es horrible. Y que te lo paguen igual es injusto. Esto es pesadísimo de traducir, por ejemplo, a esto me refería, ¿sabes? A esto te refieres, ¿sabes? Sí, cosas... Bueno, vais a ver ahora, espérate. Claro, es la movida. Entre páginas vacías y esto te puedo volver loco, ¿eh? Que vamos a sacar todos aquí nuestras Tocho. densidades de texto. Claro, por ejemplo, sí, eso mismo, sí. Que es igual. Y cuando se empiezan a pegar parrafadas los personajes que dicen, Dios mío, pero ¿por qué estás aquí contando la Biblia en una viñeta? Pero, ¿qué viñetas son estas? Ya, es terrible, ¿eh? ¿Cómo está una viñeta de 8 líneas? Eso no es una viñeta. O sea, viene con lupa, ¿no? Cuando compras el cómic, por lo que entiendo. Bueno, yo por detallar un poco más, normalmente las editoriales clásicas de cómic se factura por página, es decir, X dinero a la página y desde luego generalmente es un trabajo arduo, que es muy difícil, lo que estamos intentando subir siempre cada vez más. Hay que tener en cuenta que la industria editorial es compleja, hay muy pocos compradores de cómics, entonces los números de la industria, en fin, eso da para otras charlas. Pero sí es cierto que con la incorporación de nuevas editoriales al mercado, con la legitimación del cómic como elemento cultural, la novela, lo que en algunas partes se llama novela gráfica, que son los tochos más intelectualoides y más grandes, que a lo mejor lo están editando editoriales que vienen de la literatura, ahí se cobra por plantilla, ¿vale? Entonces, como se traduce normalmente en libros, plantilla de 2100, plantilla de 1800, entonces hay editoriales que incorporan su manera de... que se incorporan al cómic e incorporan su manera de facturar. Y también hay editoriales nuevas que vienen del mundo de la traducción en general que te van a facturar por palabra, pues porque vienen por palabra. Al final yo creo que palabra, plantilla, página, que es desde luego lo más habitual, da un poco igual. Lo importante es que tú tienes que saber cuánto quieres ganar por hora, cuáles son tus gastos, cuáles son los demás, y en el estándar que tenga cada empresa, pues negociar en función de eso y luego pasarlo a la unidad que cada uno tenga. Pues muchas gracias. Y ahora nos preguntan si existen muchas editoriales nacionales que trabajen con cómics. Más o menos cuáles son y si nos podéis dar algún nombre, alguna cantidad, si son 10, 20, 50. No. Permitidme que entre otra vez aquí porque yo lo del informe Teosfera me lo sé mucho y tal. La industria en general, la industria editorial en general tiene un gran problema creciente que es un oligopsonio. Son muy pocas empresas que entonces pueden controlar a todos los proveedores. Básicamente son 4 empresas que editan la mayoría de los cómics, ¿vale? Entonces eso hace que en lo que nos dice el Estado o Europa del libre mercado para permitir la libre negociación es un poco falso en un oligopsonio en teoría económica, ¿vale? Entonces, lo cierto es que nosotros como traductores y como proveedores ahí tenemos poco margen de negociación. A haber 4 empresas que lo controlan básicamente todo, está básicamente el mercado, digamos que un poco cojo. Hay que decir una cosa, que en el mundo del cómic en España el 75% de lo que se edita son traducciones. Esto es muy importante, no lo hemos dicho hasta ahora, o sea que el mercado del cómic no existe sin traducción, el 75%, que es una burrada. Entonces, ¿quién traduce básicamente, o sea, quién edita básicamente en España? En general, pues editan traducciones. ECC para todo lo que es DC, Panini para todo lo que es Marvel, el Grupo Planeta que hace cosas más en general y Norma. O sea, ECC y Panini hacen unos 700 obras al año, ¿vale? Con lo cual son macroestructuras y luego Planeta y Norma hacen unas 400 obras al año. Lo demás prácticamente, bueno, Salvat con unas 150, Ibrea que hace solo manga con unas 150, Penguin que ahora está entrando, en fin, pero lo demás se podría decir que básicamente es residual, con lo cual quien quiera ocurra en esto, lo primero es apuntar a ECC y Panini, básicamente, que tienen montones de editores de mesa, en fin, están traduciendo, imaginaos, 800
800 obras al año, divide por mes, y ahí producción. Y luego yo, por ejemplo, no traduzco para ninguna de las grandes, ¿eh? Yo estoy en el mercado de las editoriales pequeñitas que hacen 50 obras al año, que que son 4 o 5 al mes, ¿no? No sé, Fabián y Sara, ahí cómo lo veis, o cuáles son vuestros clientes habitualmente. Yo estoy en ambos mundos. He traducido mucho para FC y, bueno, para Ponemon, D-Books, ¿qué más? Trilita, cosas así más. Sí, como tú dices, más pequeño, efectivamente. Luego sí, esas son las editoriales que conozco, las que tú has dicho y estas. No Es que sé. no hay más. O Es sea, eso, hay lo más, que quiero pero... decir, que me pongo así. Bueno, y Pequeñitas, también pero claro. Perdona, Sara, que te corto. No, no, esto estaba diciendo que sí que es cierto que el grueso está en estas editoriales y luego las hay pequeñitas, pero claro, las pequeñitas, si quieres entrar ahí también es más complicado porque con ese nivel van a tener sus traductores de referencia, a no ser que de repente les entre muchísimo más volumen, van a trabajar con la gente que ya conocen. Eso es. Yo creo que esa es la respuesta. Vale, pues muchas gracias. Y también tengo una pregunta que no han hecho, que yo creo que esta mejor no puede responder Fabián, es si realmente se puede vivir de la traducción de cómics solo y cómo están siendo un poco las tendencias ahora en esta etapa, si de contratos, de cómo está el mercado, si se puede seguir viviendo, si no. Yo hasta ahora he vivido solo de traducir cómics. Al principio a lo mejor no, pero desde hace unos años ya solo de eso. Y quiero decir, ahora pues es más complicado, pero me imagino que como todo. Todo lo que depende de un ritmo de publicación, o todo lo que depende de todo un proceso que tiene que empezar y acabar, pues al momento que lo truncas y se van, ¿sabes? Quiero decir, hay un momento que cuello botella. A mí me han dicho, puedes seguir traduciendo si quieres, pero lo que vas ya a cobrar, ya veremos, cobrarás, pero, ¿sabes? Entonces, claro, también hay un compromiso personal, tú sí que lo aceptas o no, quiero decir. Pero en circunstancias normales sí, yo he logrado vivir de traducir, solo exclusivamente de traducir cómics. Claro, de traducir, pues ya, claro, quiero decir, en un momento ya empiezas a desarrollar unas velocidades y unos discursos y un criterio de es decir, dónde realmente quieres desarrollar algo o a simple vista qué es lo que ves que puede pasar por algo un poco más paspartú, entonces ya tienes tus reflejos de traductor y vas metiendo cosas. Quiero decir, ojalá hay que revisarlo bien, no puede quedar como si fueras una máquina, pero que en cualquier caso sí que yo he vivido de traducir cómics y sigo haciéndolo, quiero decir, ahora es un poquito más complicado. Y cuando la situación era normal, tampoco no es una vida muy alocada, quiero decir, es como pero tengo la satisfacción de dedicarme a lo que me gusta y quiero de querer que lo hago bien y que sí, aparte de que me dé de comer, me da de comer de otra manera. No sé qué explicarlo ahora, pero creo que me entendéis. Y sí, yo sí he podido trabajar de esto y vivir de esto y sigo pudiendo hacerlo. Esperemos que la situación cambie para que sea mejor, pero vamos, que yo no he tenido que recurrir obligado a hacer cosas, a hacer traducciones que no quise. Es lo que quería decir. No sé si por si se ha aclarado algo. Sí, claramente. Hombre, yo creo que desde luego el perfil de Fabián son pocos las personas que yo conozco que solo se dedican a traducir cómics. En general, el perfil más habitual es gente que traduce literatura y cómics o otro tipo de traducciones, como en mi caso. O sea, yo en función de los años, pues los cómics han podido ser un 20, un 30, hasta un 40% de los ingresos, pero va dependiendo en general. Cada vez más habitual el multiperfil, gente que traduce en determinada especialidad y luego en otra. Pero desde luego yo creo que la mayoría de traductores de cómics que conozco se dedican a literatura, es decir, libros y cómics, más o menos a la vez. Y luego estamos algunos, por ejemplo, en mi perfil, que tenemos ahí compartimentados por queso. Y luego está Fabián, que es el ejemplo que a todos nos gusta y hay algunos más como Fabián, obvio. Es decir, yo creo que sí, que se puede vivir de esto, obviamente. Sara, ¿tú cómo lo ves? Yo veo que, o sea, se puede porque hay ejemplos, es evidente y lo estamos viendo. En mi caso, yo siempre he tenido muy claro que no me iba a centrar en solamente un ámbito de la traducción y además tan voluble y tan, digamos,
peligroso como puede ser la editorial porque nunca sabes lo que puede pasar, dependes muchísimo de factores externos y, seamos realistas, las tarifas dan para lo que dan. No la puedes comparar las tarifas de la traducción editorial en general, igual que tampoco del audiovisual, con la que dan otro tipo de traducciones, digamos, más comerciales, me refiero. Ya ni siquiera hablo de las técnicas, que esas sí que son las que están bien pagas de verdad, sino traducir como hago yo, moda, turismo, etcétera. También depende mucho de tu lugar de residencia, de tus condiciones de vida y todas esas cosas, pero yo personalmente en Madrid, ni aunque tuviera 8 horas al día de trabajo para estar traduciendo cómics y literatura o solo cómics, me costaría conseguir lo que habías hablado tú, Sergio, tienes que mirar cuánto quieres ganar por hora o cuánto necesitas ganar por hora y de ahí ver, o sea, cuánto quieres ganar al mes y de ahí mirar cuánto necesitas ganar por hora. Complicado para mí hacerlo solamente con cómics, con las tarifas que me han ofrecido, con las tarifas que tenían las editoriales para sus traductores. Entonces, de hecho, está muy bien. A mí me encanta traducir cómics, me encanta traducir literatura infantil y juvenil, que es el tipo de literatura en la que me llevo especializando en los últimos años, pero para mí es una bendición perdón porque os va a sonar fatal, pero para mí es una bendición cuando me llega un trabajo y me pagan 3 veces más de lo que estaría ganando por hora en una traducción de cómics. Me viene bien echarle unas horitas al día a la traducción que me gusta, a la traducción guay. Ojo, que la otra también me encanta y por eso la hago, pero entre tanto amor al arte hay que pagar facturas y eso es un hecho. Y parezco desilusionante, pero es mi realidad que no tiene por qué ser la realidad de los demás. No creo que sea desilusionante ni mucho menos. Lo que tenemos que hacer aquí es dar una foto de lo que pasa para que las nuevas generaciones puedan mirar. Yo a eso añadiría también que a mí, por ejemplo, traducir solo cómics o traducir solo jurídica o traducir solo museo o dar solo clases me satura, no puedo, va con tu personalidad. Por ejemplo, yo no podría estar traduciendo solo cómics, igual que otras veces está mucho tiempo haciendo jurídica. Yo necesito una cierta diversidad, cambiar de chip y hacer otras cosas, o sea que va también un poco luego en tu manera de trabajar, tu manera de ser y tus necesidades, ¿no, Fabián? Correcto, sí. Yo es que no sé hacer otra cosa realmente, o sea, sí sé hacerlo, pero ahora me cuesta muchísimo. O sea, cualquier otro tipo de texto que no esté metido en un bocadillo me cuesta muchísimo traducirlo. Tengo que sacar como un músculo que he perdido. ¿Sabes? Yo ya, es que es eso, yo ya no sé escribir como escribe la gente. Yo escribo como si estuviera hablando y cuando tengo que hacer cualquier cosa, cualquier mail un poquito formal, le pregunto a mi mujer. Así que no, que sí, entiendo lo que decís perfectamente, y a mí es eso, o sea, mi caso a lo mejor puede ser un poco particular y ya os digo que también entienden, quiero decir, o sea, supone bastante sacrificio, o sea, no es un económico y demás y que no haces otra cosa, entiendo que si te saturas es una saturación. A mí la verdad es que como me encanta, pues no, que a todos nos gusta, no quiero decir eso, pero que a mí a mí me obsesiona mucho el mundo del cómic, o sea, puede estar el mero hecho de traducir un cómic ya supone para mí un estudio en sí mismo de la obra, del autor, no sé qué, ya puedo ramificarlo y me puedo volver loco bastante con esto. Pero vamos, no sé. Es que empiezo a hablar y luego pierdo el hilo de lo que quería decirme, disculpa. Eso, nada más que sí, que me gusta. No sé qué más deciros. Vale, pues siguiendo un poquito con la línea que he dicho antes, Sara, de las traducciones un poco, las que son más por gusto, por amor al arte, conocemos plataformas virtuales como Webcomics, Webtoons, que se dedican a subir novelas gráficas, cómics, y queríamos preguntaros si ahí hay sitio para un traductor profesional o una traductora profesional, o es para traductores voluntarios. ¿Qué pensáis? Yo no he terminado de entender, perdona. Yo no conozco eso que... Pues unas plataformas virtuales que se han puesto muy de moda, sobre todo Webtoons. Estamos quedando muy viejos, perdón. Sí. Que suben cómics y mucha gente, hay bastantes traductores aficionados, voluntarios, que simplemente hablan con el autor y dicen, oye, con el ilustrador, dicen, oye, que yo te lo traduzco, pero de gratis. Queríamos saber un poquito vuestra opinión sobre eso, o si pensáis que en estas nuevas tendencias se puede meter también un traductor de cómic profesional. A ver, es decir, no es, por ejemplo,
un cómic que se suba de forma ilegal, un PDF, y alguien lo traduzca, que sería, por ejemplo, una cosa que se suele hacer mucho con el manga, porque muchas veces no llega traducido y tal, sino alguien que sube su propio cómic en inglés o en francés o lo que sea, y tú lo ves y dices, uy, pues quizás puedo yo hacerlo, pero claro. ¿Son cómics que están puestos ahí de forma gratuita o son indies como quien lo vende en Amazon, autopublicado? O sea, me refiero, ¿es alguien que hace su cómic ahí y lo sube para que todo el mundo lo vea gratis? Yo creo que es eso, ¿no? O sea, es alguien que en forma de blog va sacando capítulos cada día o cada no, es esto, ¿no? Quiero decir, Exacto. Cada Sí, semana, según cada uno va viendo. si tienes que ver que el autor ahí ya prácticamente no está recibiendo ingresos, imagino que recibirá donaciones, no va a gastarse el dinero en pagar a un traductor, es evidente. Yo considero que eso no es nuestro mercado. Podías darle ahí a pico pala e intentar decirle que yo te puedo ofrecer una muy buena traducción, que no puedes encontrar con los fan traductores, no sé cómo se llama, en subtitulados los fansubs, aquí esto no sé cómo sería, pero claro, te va a decir, ya, majo, pero ¿con qué te pago? Entonces yo creo que ese no es nuestro mercado. Y ojo, que yo he tenido autores de cómics indie que me han querido pagar a mí para hacer la traducción. Son mercados diferentes y creo que hay... No, Y yo creo que aquí... Yo no recomendaría que alguien fuera a darle la brasa a un autor de cómic indie para traducir su cómic por el que él ya mismo no está cobrando. Yo creo que exactamente de lo que está hablando Lidia, un poco a lo mejor se mezclan dos cosas. Una es la diferencia entre el mundo amateur y el mundo profesional. Entonces, en el mundo amateur, si la pregunta es... Yo sé que a los alumnos a veces, a ver, si me explico, a veces os dicen hay que cobrar y hay que cobrar mucho porque si no tiráis el mercado. Mira, yo rompo con eso. Haced lo que podáis, como podáis, y todo el mundo tiene derecho a empezar de cada uno con una estrategia. Yo te recomiendo empezar cobrando muy caro porque todo lo que pueda traducir así, pues si cobras muy caro y lo más difícil cuando hace un cliente es establecer una tarifa, luego no hay manera de subirla, pues tienes que trabajar la mitad, ¿no? Pero empieces como empieces, es legítimo y cada uno tiene una situación personal y todo el mundo tiene que comer, con lo cual una cosa es cómo te vas posicionando en el mercado, que obviamente pues, lo mejor es intentar adecuarte a lo que hay. Luego, la diferencia está entre el mundo profesional y amateur. Hay un mercado amateur de autores y tú quieres ir ganando experiencia también como amateur, me parece maravilloso, loable y claro, adelante, ¿no? Pero claro, en el mundo profesional tú en esas cosas no te vas a meter. Pero cuidado, yo creo que en esta pregunta también hay algo más que es el cómic digital y cómo nos enfrentamos al cómic digital. Yo, por ejemplo, sí he empezado a hacer cómic digital, lo que pasa es que todavía al final los proyectos han caído. Yo he firmado 2 contratos de cómic digital con editoriales francesas, que claro, ahora editan para todo el mundo, cosas además que no están en la lógica de mis autores y lo que yo suelo traducir, cosas, pues, por ejemplo, series de fútbol francesas, así que se edita un montón, que se editan en francés ya, ¿vale? Yo he firmado contratos, he empezado a traducir y a mitad se ha caído el proyecto, a mí me han pagado los meses que he estado traduciendo, pero no cuesta mucho todavía en la edición digital profesional monetarizar todo esto. Tened muy en cuenta siempre que estamos hablando de que los 3 que estamos aquí somos más que traductores profesionales, ¿cómo te diría? Simplemente adultos que tienen que mantener sus pagos y sus sueldos. Entonces, obviamente no vas a entrar en un mercado amateur porque ya estás fuera de ahí y el cómic digital está todavía por hacer. Está en el mercado amateur, pero en el mercado profesional, obviamente, si alguien pone un cómic a €1 y lo compran 1 millón de personas, pues será un gran éxito, pero la realidad es que sigue sin pasar. Entonces, en las diferentes pruebas y a nivel profesional, yo la experiencia directa de contrato que he firmado y lo que conozco, está todavía que no cuaja. Y de hecho, después de el otro día en general, en el mundo editorial digital, salió un estudio de que prácticamente no se habían vendido más libros en ebook durante la crisis, lo cual ha sido una buena hostia para la industria editorial, porque decir, coño, si no vendemos más ahora y no explotamos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿No? Bueno, eso también tiene muchas lecturas. No sé, Lidia, si ahí entre todos... Sí, la verdad es que había respondido bastante bien. También un amigo me estaba comentando ahora por WhatsApp que me está echando un cable con esta pregunta. Mi amigo Ash me ha dicho que estas plataformas, muchos de los autores ganan dinero
si tienen muchas visitas y que la empresa llega a un acuerdo con estos autores, con estos ilustradores. Y también utilizan técnicas como, por ejemplo, suben un capítulo a la semana, pero dicen, oye, si tú eres como mi fanbill, tú puedes pagarme €1 y te la doy al momento. Y así es como ellos monetizan sus propias novelas, sus cómics. Pero claro, eso sigue sin dar para pagar a un traductor. No sé, Lidia, si tenéis prevista alguna pregunta sobre derechos de autor y tal, porque a lo mejor hay que decir algún detalle. No la teníamos preparada, pero eres libre. Me cuelo un momento y os cuento, quiero decir, lo Espérate. importante que hay que tener en cuenta es que en el mundo de cómic, en el mundo editorial, a nivel legal, los traductores somos autores, ¿vale? Olvídate de traducir, el Estado te considera autor. Y por tanto, las editoriales no te pagan un salario o no te pagan X por traducir una obra, sino lo que te hacen es dar un adelanto de los derechos de autor que tú luego vas a cobrar por cada libro que vendes. Es decir, más o menos, no sé Sara y Fabián, pero más o menos cuando tú firmas un contrato en el mundo editorial, más o menos un 1,5% de lo que del PVP de un libro va a pagar al traductor, ¿vale? Un porcentaje al editor, un porcentaje al distribuidor, un porcentaje a editor, distribuidor, que es sobre todo el que se lleva, al autor, obviamente, ¿vale? Va por porcentaje. Entonces, digamos que si cada cómic que hacemos, ¿vale? Tú pagas 10 euros, ¿vale? Considera el 1,5% de esos 10 euros lo que es nada, ¿vale? Claro, un libro. Entonces, una editorial lo que te dice, venga, te pago 500 pavos por esta obra. Cuando tus derechos generen a partir de esos 500 euros, ahora anualmente, si tú de pronto vendes pues por encima mínimo de 5.000 copias, lo cual es prácticamente imposible en el mercado español, entonces anualmente yo recojo esos derechos y luego te voy pagando. Quiero decir con esto que somos autores y que estamos obligados por ley a firmar contratos. Y en el mundo digital también estamos obligados por ley a firmar contratos y además son contratos diferentes. Sé que estoy metiendo muchos conceptos aquí a la vez y se necesitan horas y horas de cursos para esto, pero sí quiero dejar ese pequeño detalle porque frente a una traducción jurídica, una traducción económica, farmacéutica, la traducción editorial, por ser creativa, lleva con ella el hecho de que eres autor y de que tienes que firmar contrato. Y entonces en estas plataformas digitales y esta manera de conseguir dinero del siglo XXI, que es pay-per-view y todo eso, todo se diluye mucho, es complicado y desde luego si te vas a meter eso a nivel profesional, pues tendrías que firmar a lo mejor un contrato que diga detalladamente cuánto te vas a quedar tú por cada clic que se va a llevar. ¿Quién? El editor, porque el derecho va muy por detrás de la realidad. Entonces, ¿quién hace de editor? El propio autor, ¿no? Es muy complejo el tema. Desde luego no lo vamos a solucionar aquí, pero hay que asesorarse bien. Para eso están las asociaciones y en este caso yo creo que sobre todo ACET, ¿vale? La Asociación de Traductores Literarios, que es quien más te va a asesorar y va a saber sobre esto. Vale, pues muchísimas gracias. Y ahora queríamos pasar algunas preguntitas, Alba, si no te importa, que nos han puesto aquí por el chat. Y ya para ir cerrando, que no se nos haga tampoco muy tarde. Sí. Una cosa, Sara se ha ido, creo, ¿no? Sí, Sara no sé. ha desaparecido, ¿no? Sí. Bueno, seguimos y... Sí, por supuesto. Ima Mendoza ha preguntado por el chat que le ha llamado la atención lo que ha dicho Sergio sobre que no entiendes que la traducción sea una subordinada en tanto la imagen y el texto. Dice, ¿no es la falta de espacio ya una subordinación por sí misma? Bueno, yo siendo la 1:15 y te quiero irme, te mando un abrazo, pero no creo que sea el momento de entrar en discusiones teóricas. Os emplazo, por ejemplo, a leer la tesis de Paco Rodríguez al respecto, que es una tesis sobre traducción de cómics. Y básicamente, sí, a nivel teórico la mayoría de autores estiman que es traducción subordinada, pero también es para traducción y desde luego ese concepto de que el texto está subordinado a la imagen, bueno, es relativo. Nosotros creemos más en una ecualidad en ese sentido. Pues ya os digo, son discusiones teóricas, diferentes escuelas y en otra charla podemos hablar más de esto. Leire hace una pregunta muy interesante. Si leyerais un cómic que no está traducido y quisierais traducirlo, ¿cómo lo haríais?
¿Se lo propondríais primero al autor y luego a la editorial? A la editorial, sí, hombre, es más fácil proponerlo. Si a lo mejor consideras que la editorial es del corte del cómic que a ti te está gustando y que quieres traducir, o si tienes confianza con algún editor, pero al autor lo veo más complicado. Sí, sí. No se olvide siempre que esto es una industria que tiene muchos elementos y es muy complejo publicar y a un autor le encantaría, pero un autor hace su trabajo y luego lo explota la editorial. Entonces, por lo general, si quisieras publicar un cómic, lo primero es... normalmente lo que se hace, por ejemplo, para publicar un cómic francés, imaginaos, lo habitual es que se va a Frankfurt, donde está la Feria del Libro Grande Europea, allí se contactan los editores y la editorial en Francia que tiene los derechos sobre tal autor va a vender... ¡Hola, Sara, has vuelto! ¿Qué ha pasado? El ordenador de repente se me ha muerto. Pero he conseguido revivirlo. Vale, bienvenida. Entonces, en la editorial que tiene los derechos de explotación de la traducción se las va a vender a una editorial española. Normalmente va a vender muchos derechos a la vez, 50 obras a la vez, ¿vale? Derechos de traducción, con lo cual la editorial española ahora tiene los derechos y los puede publicar y luego la editorial española buscará traductor. O sea que si tú, como bien dice Fabián, si quieres hacer algo, tendrías que buscar alguna editorial generalmente que sea del palo de eso y hacerle una propuesta. Esto pasa, yo conozco gente que ha traducido cómics de cero haciéndole una propuesta a la editorial, pero es lo mínimo. Lo normal son que las editoriales vengan ya a gran escala con sus derechos comprados de Frankfurt o de sus contactos personales y luego ya vayan buscando los traductores. Pero pasa y se puede hacer y, por supuesto, hay que intentarlo. Ahora Alicia nos pregunta si podríais mostrar alguna página de Word con una traducción de cómic. Lo que pasa es que nos estamos quedando un poquito sin tiempo. Así que creo que esto lo podríamos dejar para un... Sí, pero mira, yo tengo algo que mostrarle a Alicia porque os recomiendo, os voy a pasar un enlace. Hay un número específico de Teosfera, una revista teórica que Barro para casa, que coordinamos Paco y yo, que es, os lo voy a poner aquí, entero sobre diferentes aspectos teóricos y prácticos de la traducción de cómics. Y hay un artículo, déjame que lo busque, que creo que era el artículo de Andrés, o tanto el de Carlos Mayor como el de Andrés Hochemer, que es traductor al alemán, que hablan un poco sobre el proceso de traducción de cómic, incluso puede que haya pantallazos de lo que está buscando. Ah, no, te he vuelto. Bueno, busca tanto los artículos en ese enlace de Carlos Mayor, grandísimo traductor de cómics, de literatura, tanto de Carlos como de Andrés tienen cosas de elementos prácticos y a lo mejor ves ahí pantallazos directamente. Vale. Pues yo creo que con esto ya podemos ir cerrando. Si mis compis Chris, Alba, ¿queréis comentar algo más? No, es que bueno. claro, como vamos un poquito con la hora justa, ¿no? Y hay Exacto. que recoger a los peques Sí. del cole, esas cosas. Nosotras nada, agradeceros a los ponentes haber estado con nosotros y echando una manita y a todos los jóvenes perdidos y no tan jóvenes y no tan perdidos, ¿no? Ha sido la verdad un gustazo escucharos y también pues muchas gracias a los asistentes. Lamentamos no poder dar cabida a todas las preguntas, que algunas son muy interesantes. Pero bueno, quizás, no sé, en otra ocasión podamos volver a reunirnos, ¿no? Entre viñetas 2. Entre viñetas 2, sí. Así que, pues nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotras. Gracias, chicas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No sé, que tiene que cerrar juntas, no sé cómo funciona Sí, tiene esto, que la cerrar verdad. junta, la verdad.